El control temprano de malezas, aspecto clave para aumentar la productividad del cultivo de maíz. Los agricultores siempre nos han señalado, necesitamos híbridos con alto nivel de producción, con resistencia al ataque de insectos, plagas y patógenos causantes de enfermedades, y que además toleren condiciones climáticas adversas, especialmente la falta de agua. El agricultor plantea disponer de materiales vegetales de alto potencial genético para obtener de su cultivo de maíz el mayor rendimiento posible y poder maximizar así su rentabilidad. Debemos estar claros en que si usted desea iniciar un proyecto de siembra de maíz, es fundamental utilizar semillas de alta calidad con un alto potencial genético capaz de satisfacer las exigencias de los productores. Syngenta está en línea con el clamor de un agricultor tratando de convertir el potencial genético de una planta en rendimiento y rentabilidad. Syngenta ofrece a los productores materiales de muy alta calidad como Impact híbrido amarillo orientado principalmente hacia la producción de granos. Y por otra parte, al responder positivamente al aumento de la densidad de siembra, puede ser utilizado con fines de forraje y ensilaje, requiriendo en este caso un mayor aporte de nutrientes a través de la fertilización. Syngenta también dispone de Syn 800W, híbrido de grano blanco. Pero ¿cómo hago realidad ese clamor de los agricultores? ¿Cómo convierto el potencial genético de los híbridos de Syngenta en rendimiento y rentabilidad? Entendamos el negocio. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Todos nosotros hacemos vida dentro de un negocio. Nuestro negocio se llama agricultura y más específicamente nos referimos al cultivo de maíz. Todo negocio tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este negocio llamado agricultura? Y la respuesta es ganar dinero y obtener la mayor rentabilidad posible. Pero ¿cómo gano más dinero en este negocio llamado agricultura? Necesitamos entender a la planta de maíz. Una planta de maíz es un organismo vivo que tiene 30.626 genes dentro de su cuerpo. Estos genes, que representan el potencial genético de este cultivo, tienen como objetivo permitir a los agricultores cosechar el más alto rendimiento en granos y obtener el mayor beneficio económico posible. Es importante señalar que todos los organismos vivos tenemos genes. Por ejemplo, los humanos contamos con unos 30.000 genes en nuestro cuerpo y las plagas, como el gusano cogollero Spodoptera frugiperda, dispone de unos 11.595 genes. Sin embargo, hay un refrán que reza, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto significa que para poder convertir esos genes en rendimiento y ganar dinero, los agricultores tienen que vencer obligatoriamente varios obstáculos en el campo, entre ellos la presencia de malezas. Son bien conocidos los efectos negativos que ocasionan las malezas en el cultivo de maíz cuando no son controladas oportuna y eficazmente. Diversas investigaciones han revelado que las malezas pueden disminuir el rendimiento en granos del cultivo de maíz entre un 30 a 70%, afectando negativamente el ingreso y la rentabilidad del agricultor. El gran problema de la presencia de malezas en los campos de maíz es que afectan negativamente el bolsillo del agricultor. Pero ¿por qué ocurre esta disminución del rendimiento si las plantas de maíz reciben agua y nutrientes durante todo su ciclo de crecimiento? El maíz y las malezas son plantas y como tal son organismos vivos. Los protagonistas en la agricultura son los organismos vivos, las plantas, los insectos, los ácaros, nemátodos, hongos e inclusive nosotros, los humanos. Todos nosotros tenemos vida y nos comportamos muy parecidos. Todos los organismos vivos, por ejemplo, una planta,
no importa si es maíz o una maleza, tienen características muy particulares que los definen. Tienen un cuerpo, cumplen etapas de desarrollo, se reproducen, se relacionan con el ambiente que los rodea, evolucionan y sobre todo funcionan. ¿Qué significa funcionar? Funcionar significa que todos los organismos vivos tenemos un metabolismo, es decir, un ritmo diario de vida, el cual es muy cambiante, por cierto. Hay días en que estamos enérgicos y con ganas de trabajar, pero hay días en que estamos decaídos o con flojera y no queremos hacer nada. Todos los humanos somos así, al igual que las plantas, los insectos, los hongos, los nemátodos. El objetivo del metabolismo de un organismo vivo es producir la energía necesaria para que dicho organismo pueda cumplir con todas sus funciones: crecer, reproducirse, producir, hasta finalmente, cuando el metabolismo se detenga, morir. Para poder activar el metabolismo, todos los organismos vivos tenemos que alimentarnos. En otras palabras, tenemos que comer. Todos los organismos vivos comemos, nos alimentamos. Las plantas, tanto el maíz como las malezas, al tener un metabolismo, necesitan activarlo y para ello requieren de tres factores claves: la comida, los nutrientes, por supuesto, el agua y la luz solar. El maíz y las malezas funcionan exactamente igual. Requieren de los mismos recursos de campo para poder activar su metabolismo y poder crecer. Los tres factores son nutrientes, agua y luz solar. Por lo que se establece una lucha entre ambas plantas por obtener estos recursos que se encuentran limitados en el campo. La planta que gane la competencia se llevará todo el premio y se desarrollará. La planta que pierda simplemente quedará relegada en el campo y no podrá activar su metabolismo y por lo tanto no va a funcionar. ¿Qué tan competitivas pueden ser las malezas? Las malezas son muy competitivas. No es lo mismo un cultivo libre de malezas que aquel donde hay malezas presentes. Las malezas son plantas silvestres que requieren de más nutrientes para activar su metabolismo que un cultivo como el maíz, el cual ha sido mejorado genéticamente. En el campo, cada nutriente cuenta, y por cada nutriente que se roba de la maleza, menos funciona la planta de maíz. El agua es otro factor de lucha entre la maleza y el maíz. El cultivo de maíz se siembra en época de lluvia, donde suelen intercalarse periodos de sequía, generando una escasez de agua. Diversas investigaciones han revelado que una maleza requiere en promedio absorber 10 veces más cantidad de agua que una planta de maíz para activar su metabolismo. Y si la disponibilidad de agua se hace crítica en el campo, el cultivo siempre saldrá perdiendo. Finalmente, la luz solar es un factor indispensable para que todas las plantas puedan realizar la fotosíntesis. Y las malezas y el maíz suelen luchar en el campo por captar la luz solar. Cuando el maíz crece libre de malezas, puede expandir sus hojas transversalmente en relación con el hilo de siembra y de esa manera captar la mayor cantidad de luz posible para realizar el proceso de la fotosíntesis y poder maximizar su rendimiento en granos. Pero cuando la maleza crece junto al cultivo, las plantas de maíz orientan las hojas hacia arriba y las colocan paralelas al hilo de siembra, reduciendo significativamente tanto la captación de luz como la fotosíntesis, produciéndose una gran merma en el rendimiento en granos del cultivo. Esta diferencia en la orientación de las hojas de las plantas de maíz, cuando crecen con o sin malezas, las podemos observar en esta imagen. Arriba, cuando el cultivo crece libre de malezas, las hojas se expanden transversalmente, se maximiza la absorción de luz y la fotosíntesis es óptima. En la parte de abajo,
se muestra al cultivo de maíz cuando previamente la maleza creció conjuntamente. Aquí las hojas se alinean sobre la hilera, hay autosombreamiento y en consecuencia la tasa fotosintética de las plantas de maíz es baja. Cuando la maleza crece junto al cultivo, las plantas de maíz se alargan en busca de luz y se vuelven muy delgadas en comparación con aquellas plantas que crecen libre de malezas. A medida que las plantas de maíz se alargan en búsqueda de luz por efecto de la presencia de malezas, desatiende la producción de raíces, lo cual ocasiona una menor tasa de absorción de agua y nutrientes y además las hace más susceptibles al volcamiento por el viento o acame. Cuando la maleza crece junto al cultivo, las plantas de maíz son 17% más altas, con 19% más de hojas hileradas y de 10 a 15% con menor masa de raíces en comparación con las plantas que crecen libres de malezas en el campo. Eso nos lleva a una pregunta obligatoria. ¿Cuándo es necesario controlar a las malezas? Es necesario controlar a las malezas lo más temprano posible para permitirle a las plantas de maíz aprovechar al máximo los recursos de campo, nutrientes, agua y luz solar, y poder de esa manera tener un óptimo funcionamiento. Mientras más temprano se controle a la maleza, más rendimiento producirá la planta de maíz. Syngenta vende Impacto y Syn 800W, dos híbridos de excelencia con un alto potencial genético. Sin embargo, para poder obtener todos los beneficios de ambos materiales que redunden en el rendimiento y rentabilidad que aspiran los agricultores, las malezas tienen que ser controladas tempranamente antes de que le roben al cultivo los nutrientes, el agua y la luz solar. Que su cultivo no compita por lo suyo. Control temprano de malezas. Syngenta convirtiendo el potencial genético de Impacto y Syn 800W en el más alto rendimiento y rentabilidad. Con Impacto y Syn 800W, más carne, menos hueso, son razones de peso.